Podéis ir sentándoos. Hermano Chen, hermano Zan, habéis dicho que el Señor Jesús ha vuelto para expresar la verdad y realizar la obra de juicio. ¿Por qué yo no lo veía? Eso, ¿por qué nadie lo veía? Yo solo creo que el Señor regresará sobre las nubes. Que cuando el Señor regrese, todos los que crean en Él van a ser transformados y llevados al cielo para verse con Él. Amén. Tal y como dijo Pablo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén. Amén. Y vosotros decís que su regreso es que se encarna, se aparece como el Hijo del Hombre y expresa la verdad para realizar la obra de juicio en los últimos días. Creo que eso es imposible. Puesto que Dios es omnipotente, con una sola palabra creó los cielos y la tierra. Y también resucitó a los muertos. Dios puede hacernos santos con una palabra. No debemos olvidarlo. ¿Por qué Dios tiene que encarnarse para expresar la verdad, realizar la obra de juicio y purificación del hombre? No comprendo esta cuestión. Por favor, habladme de ella. ¿Podéis aclararnos esta cuestión? La obra de Dios es siempre insondable. Nadie sabe explicar con claridad las profecías de Dios. El hombre solo comprende las profecías cuando se cumplen. ¿Qué significa esto? Que nadie comprende la sabiduría ni la omnipotencia de Dios. Cuando el Señor Jesús se apareció para obrar en la era de la gracia, nadie lo comprendió. Cuando Dios Todopoderoso realiza la obra de juicio en la era del reino, tampoco lo sabe nadie de antemano. Por tanto, a la humanidad le resulta inconcebible que Dios se encarne en los últimos días para expresar la verdad y realizar la obra de juicio. Pero llegará la catástrofe al concluir la obra de Dios. Y ahí se podrá ver que toda la palabra de Dios se ha cumplido. Pero será muy tarde. Y solo podrán gemir y rechinar los dientes en medio de la catástrofe. No deberíamos esperar a la llegada de los desastres para creernos. Ni perder esta ocasión. Hay que estudiar. Estoy de acuerdo. En cuanto a cómo realiza Dios su obra de juicio para purificar y salvar al hombre, y cómo forma un grupo de vencedores, las primicias, lo veremos claro leyendo la palabra de Dios Todopoderoso. Alabamos a Dios. Sí, lo necesitamos. Oigamos lo que dice Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: deberéis ver que la voluntad y la obra de Dios no son tan simples como la creación de los cielos y de la tierra y de todas las cosas, porque la obra del presente es transformar a los que han sido corrompidos, a los que han llegado a ser extremadamente insensibles, y purificar a los que fueron creados y luego procesados por Satanás. No es crear a Adán y a Eva, y mucho menos tiene que ver con crear la luz o crear todo tipo de plantas y animales. Su obra en el presente es purificar todo lo que ha sido corrompido por Satanás a fin de poder rescatarlo y convertirlo en su posesión y su gloria. Dicha obra no es tan sencilla como el hombre imagina la creación de los cielos y la tierra, y de todas las cosas, y no es equivalente a la obra de maldecir a Satanás y enviarlo al abismo como el hombre imagina. Más bien tiene que ver con transformar al hombre, con volver lo que es negativo en positivo y obtener posesión sobre aquello que no le pertenece. Esta es la verdad interna de esta etapa de la obra de Dios.
Debéis daros cuenta de ello y no debéis simplificar las cosas. La obra de Dios no es como ninguna obra ordinaria. Su maravilla no puede ser concebida por la mente del hombre y su sabiduría no puede ser alcanzada por el hombre. Dios no está creando todas las cosas y tampoco las está destruyendo. Más bien, Él está cambiando toda su creación y purificando todas las cosas que han sido contaminadas por Satanás. Por lo tanto, Dios iniciará una obra de gran magnitud, y esta es la relevancia total de la obra de Dios. De estas palabras, ¿crees que la obra de Dios es tan sencilla? Yo creo que no. Para nada. La obra de Dios no es sencilla. Satanás ha corrompido la carne del hombre y la ha cegado profundamente y la ha dañado terriblemente. La razón fundamental por la que Dios obra personalmente en la carne es porque el objeto de su salvación es el hombre, que es de la carne. Y porque Satanás usa la carne del hombre para turbar la obra de Dios. La batalla contra Satanás es en realidad la obra de conquistar al hombre, y al mismo tiempo el hombre también es el objeto de la salvación de Dios. De esta manera, la obra de Dios encarnado es esencial. Amén. Amén. Esa es su palabra. Satanás corrompió la carne del hombre, y el hombre se convirtió en la personificación de Satanás, y se volvió el objeto que Dios debe derrotar. Así, la obra de librar la batalla contra Satanás y salvar a la humanidad ocurre en la tierra. Y Dios se debe hacer humano con el fin de librar la batalla contra Satanás. Esta es una obra de la máxima realidad. Amén. Amén. Ahora lo veo más claro. Ahora deberíamos alabar a Dios por esto. Es verdad. Hagámoslo. Hermano Chen, ¿puedo seguir leyendo yo ahora? De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: la humanidad primitiva estaba en las manos de Dios, pero a causa de la tentación y la corrupción de Satanás, el hombre fue atado por Satanás y cayó en las manos del maligno. Satanás se convirtió, pues, en el objeto que debía ser derrotado en la obra de gestión de Dios. Al haber tomado posesión del hombre, y al ser este el capital de toda su gestión, si el hombre debe salvarse, tendrá que ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Esto significa que el hombre debe ser tomado de vuelta tras haber sido retenido cautivo por Satanás. Este está derrotado por los cambios en el viejo carácter del hombre que restaura su sentido original. Y de esta forma, el hombre que ha sido llevado cautivo puede ser arrancado y recuperado de las manos de Satanás. Si el hombre es liberado de la influencia y esclavitud de Satanás, éste será avergonzado y el ser humano será rescatado, en última instancia, y Satanás derrotado. Al quedar el hombre libre de la oscura influencia de Satanás, el hombre se convertirá en los despojos de toda esta batalla, y Satanás será el objeto que será castigado una vez acabada esta batalla. Después de esto, toda la obra de la salvación de la humanidad habrá culminado. Amén. Amén. ¿Qué razón lleva? Esta palabra tiene autoridad. En la obra de los últimos días, la palabra es más poderosa que la manifestación de señales y maravillas. Y la autoridad de la palabra sobrepasa la de señales y maravillas. La palabra revela todos los caracteres corruptos en el corazón del hombre. Eres incapaz de reconocerlos por ti mismo. Cuando te son revelados por medio de la palabra, llegarás a una comprensión de forma natural. No serás capaz de negarlos y estarás totalmente convencido. ¿No es esta la autoridad de la palabra? Este es el resultado conseguido por la obra presente de la palabra. Por tanto, el hombre no puede salvarse totalmente de sus pecados por la curación de la enfermedad y la expulsión de demonios. Y no puede ser hecho totalmente completo por la manifestación de señales y maravillas. La autoridad para sanar a los enfermos y expulsar demonios solo le da al hombre gracia.
pero la carne del hombre sigue perteneciéndole a Satanás. Y el carácter satánico corrupto permanece dentro del hombre. En otras palabras, lo que no se ha limpiado sigue perteneciendo al pecado y la inmundicia. Hasta que el hombre no se haya purificado, por medio de las palabras, no podrá ser ganado por Dios ni santificarse. Amén. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior, y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Amén. Amén. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado por medio del juicio y el castigo por la palabra. Así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser hecho puro. Amén. Hermano Chen, yo también quiero leer un pasaje. Genial. Gracias a Dios. En los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se dicen con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda a largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda, no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre. Se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra de juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Esta obra es la obra de juicio que Dios hace. Amén. Alabado sea Dios. Sí. Hermano, yo también quiero leer la palabra de Dios Todopoderoso. Estupendo. Aquí tienes. Dios realiza la obra de juicio y castigo para que el hombre pueda conocerle y por amor a su testimonio. Sin su juicio sobre el carácter corrupto del ser humano, el hombre no conocería su carácter justo que no permite ofensa alguna. Y no podría apartarse de su viejo conocimiento de Dios para adoptar el nuevo. Por amor a su testimonio y a su gestión, Él hace pública su totalidad, capacitando así al hombre para lograr el conocimiento de Dios.
cambiar su carácter y dar un resonante testimonio de él por medio de su aparición pública. Amén. El cambio se logra en el carácter del hombre a través de distintos tipos de la obra de Dios. Sin estos cambios en el carácter del hombre, éste sería incapaz de dar testimonio de Dios y no podría ser conforme a su corazón. Los cambios en el carácter del hombre significan que se ha liberado de la atadura de Satanás, de la influencia de la oscuridad, y que se ha convertido de verdad en un modelo y una muestra de la obra de Dios. Así es. Que de verdad ha llegado a ser un testigo suyo. Amén. Y alguien que es conforme a su corazón. Gracias a Dios. Dejadme leer la palabra de Dios Todopoderoso. Claro. Sí. Aquellos que puedan permanecer firmes durante la obra del juicio y el castigo de Dios durante los últimos días, es decir, durante la obra final de purificación, serán los que entrarán en el reposo final con Dios. Por lo tanto, todos los que entran en el reposo se habrán librado de la influencia de Satanás y Dios los habrá adquirido solo después de que hayan pasado su obra final de purificación. Estas personas a las que Dios finalmente haya adquirido entrarán en el reposo final. Amén. La esencia de la obra del castigo y el juicio de Dios es purificar a la humanidad, y es para el día del reposo final. De lo contrario, toda la humanidad no podrá seguir a los de su propia especie o entrar en el reposo. Esta obra es el único camino de la humanidad para entrar en el reposo. Amén. Gracias a Dios. La palabra es maravillosa. Solo una obra así nos puede purificar. Esta es la palabra de Dios Todopoderoso. Es verdad, su palabra ha revelado el misterio y la verdad. ¡Qué profunda es! Es algo que no habíamos oído durante nuestra fe en el Señor. Así es. Aunque no estén escritas en la Biblia, revelan el misterio de la obra de Dios. Sí, así es en realidad. Aparte de Dios, ¿quién puede expresar la verdad y revelar el misterio de su obra? Amén. La voz de Dios está en la palabra de Dios Todopoderoso. Cierto. No es fácil comprenderla sin escucharla unas pocas veces y comunicarla con los demás. Oye, comprender que es la voz de Dios no es fácil. Quien lo comprenda no es normal, sino una virgen prudente. Nosotros deberíamos ser las vírgenes prudentes. Efectivamente. Cada vez lo tengo todo más claro. Dios se encarna para expresar la verdad y realizar la obra de juicio para purificar al hombre, en lugar de transformarlo con una palabra. ¿Hay verdad o misterio en esto? Sí, claro que La lo hay. verdad y el misterio que hay son profundos. Así es. ¿Habéis comprendido algo de las palabras de Dios Todopoderoso? Me resulta difícil decirlo. No sabemos explicarlo. Hermanos, ¿por qué no seguís hablando? Sí, continuad, por favor. Sí. El modo en que Dios purifica al hombre y lo perfecciona mediante su obra no es tan sencillo como nos imaginamos. Con una palabra el Señor Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Pero que Dios purifique y transforme a la humanidad corrompida por Satanás para que se oponga a Dios, en otra que comprenda, obedezca y adore a Dios, que transforme a una humanidad corrompida y convertida en demonios andantes durante milenios, en una humanidad con verdad y sentido humano en un plazo de 20 o 30 años. Eso es un proceso de lucha contra Satanás. ¿Es esta una cuestión sencilla? Si Dios resucita a los muertos y transforma el cuerpo con una sola palabra, ¿puede esto humillar a Satanás? Satanás ha corrompido a la humanidad durante milenios. La naturaleza y el carácter de Satanás han arraigado en el hombre. Sí. La humanidad es arrogante, egoísta, embustera, mala y codiciosa. Por fama y fortuna conspiran contra otros, se engañan y matan entre sí. La humanidad odia la verdad y la detesta. Hace mucho que se ha hecho enemiga de Dios. Es como Satanás, que se opone y traiciona a Dios.
La salvación del hombre, por parte de Dios, es en realidad una lucha contra Satanás. Amén. Amén. Como dice Dios Todopoderoso, la carne del hombre ha sido profundamente corrompida y se ha convertido en algo que se opone a Dios, que incluso abiertamente se opone y niega la existencia de Dios. Esta carne corrupta es simplemente demasiado indisciplinada, y no hay nada más difícil con lo cual tratar o cambiar que el carácter corrupto de la carne. Satanás viene a la carne del hombre para provocar disturbios y usa la carne del hombre para perturbar la obra de Dios y perjudicar el plan de Dios. Y de esta manera el hombre se ha vuelto Satanás y el enemigo de Dios. Para que el hombre sea salvado, primero debe ser conquistado. Es por esto por lo que Dios acepta el reto y viene a la carne para hacer la obra que tiene la intención de hacer y librar la batalla contra Satanás. Su meta es la salvación de la humanidad que se ha corrompido y la derrota y aniquilación de Satanás que se rebela contra él. Amén. Sí. Derrota a Satanás por medio de su obra de conquistar al hombre y de manera simultánea salva a la humanidad corrupta. Así Dios resuelve dos problemas de una vez. Amén. La obra de Dios. Esa es la obra Dios quiere transformar a la humanidad, corrompida por Satanás, en una humanidad que obedezca a Dios y sea compatible con Él. Lo que pasa es que esa tarea es muy difícil. Es mucho más difícil que la creación del cielo, de la tierra y de todas las cosas. Dios creó de la nada los cielos, la tierra y lo demás con una palabra. Amén. Alabado sea Dios. Pero a fin de purificar y transformar a la humanidad corrompida, Dios debe encarnarse y expresar muchas verdades para juzgar y purificar al hombre. Amén. Es necesario un largo proceso para que experimentemos el juicio y castigo de Dios, desechemos la corrupción y recibamos la purificación. Este es también el proceso de la lucha de Dios contra Satanás. Amén. Somos unos afortunados. Según la intención de Satanás, ha corrompido a todos los seres humanos como demonios andantes. Si Dios convierte a estos demonios andantes en seres humanos, persuadirá a Satanás. Así pues, Dios sigue su plan original encarnándose para luchar contra la especie de Satanás. ¿Y cómo lucha? Expresando la verdad para conquistar al hombre, y luego purificándolo y perfeccionándolo con la verdad. Cuando comprendamos la verdad y conozcamos a Dios, veremos la realidad de nuestra corrupción a manos de Satanás. Y comenzaremos a detestar, a abandonar y a maldecir a Satanás. Acabaremos rebelándonos contra él y volviéndonos hacia Dios. Amén. Y él arrancará a la humanidad de las viles manos de Satanás. Así es. Los salvados son el botín de Dios tras derrotar a Satanás. Amén. Solo obrando de este modo, Dios puede derrotar y humillar por fin a Satanás. Amén. Amén. Este es también el trasfondo de la obra de juicio de Dios. ¿Veis ya con claridad la realidad de la obra de Dios? Sí, Claro que sí. ahora la veo perfectamente. Sí. Ahora está claro. ¿Qué práctica es? Es verdad. Aunque la obra de Dios solo dura entre 20 y 30 años, Él ha formado un grupo de vencedores, cumpliendo las profecías del Apocalipsis. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero, a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Estos vencedores son en realidad las primicias que han sido ganadas y disfrutadas por Dios. Así gracias a Dios. Con la historia que tiene la humanidad, ¿no son esos años un abrir y cerrar de ojos? Por supuesto, lleva razón, tampoco es tanto tiempo. Tenemos que aceptarlo. Claro que sí. La Biblia dice, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Amén. Gracias a Dios. Se dice que cuando el Señor regrese, transformará nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Eso también es aplicable a los resultados de la obra de Dios.
Podemos aceptarlo así. Es verdad. Podemos entender así. También podemos aceptarlo. Sí, efectivamente. Lleva toda la... Es verdad. Sí, así es. Pero también podemos interpretar que las palabras de Pablo dicen que quienes crean en el Señor serán transformados y elevados para encontrarse con Él a su regreso. Así que solo esperábamos a que bajara sobre las nubes para transformarnos y arrebatarnos. ¿No es engañosa la palabra de Pablo? Sí, por su supuesto palabra que es sí. engañosa. Su palabra es muy dañina. La palabra de Pablo es una trampa. No debemos creer en su palabra. Creer en ella nos hace daño. Queridos hermanos, no alberguemos nociones ni fantasías sobre la obra de Dios. La obra de Dios es práctica, un hecho tangible. Y es visible a cada paso. Dios Todopoderoso encarnado es el Dios práctico. Amén. Que viene a salvar al hombre mediante la expresión de la verdad. Si no lo aceptamos así, ¿no estaremos rebelándonos y oponiéndonos a Dios? ¿Cómo podremos recibir los elogios y las bendiciones de Dios? ¿No estáis de acuerdo con eso? Es verdad. La comunicación de hoy me ha encantado. Ya entiendo una cosa más. A Dios le resultó fácil crear todo con una palabra. Pero la obra de juicio de Dios para purificar al hombre, esa no tiene nada de sencilla. Cierto. Somos muy ingenuos al creernos la transformación inmediata siguiendo a Pablo. La obra de Dios es insondable. Sí, así es. Así es. Sin los testimonios del hombre es imposible recibir el regreso del Señor y aceptar su obra. Sí, claro que sí. Al oíros hablar de la palabra de Dios Todopoderoso, me he dado cuenta de que su obra es muy práctica y nada sobrenatural. Toda ella es visible, tangible y fácil de experimentar. Así es. Así es. Igual que cuando el Señor Jesús realizó la obra de redención por medio de la crucifixión, nosotros tenemos que aceptar, orar al Señor Jesús, arrepentirnos y suplicar su perdón. Y Él nos perdonará los pecados. Sí, claro. Disfrutaremos de la presencia de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Dios nos concederá lo que le pidamos en oración. Lo hemos experimentado durante muchos años en el marco de nuestra fe. Cierto. Ahora Dios ha vuelto a encarnarse y ha expresado verdades para juzgar y purificar al hombre Gracias a y Dios. solucionar su naturaleza pecaminosa. La obra de Dios es muy práctica. ¿Qué razón tiene? Después de tantos años creyendo, no conocemos la obra de Dios, ni comprendemos la obra de redención del Señor en la era de la gracia. Pensábamos que el Señor Jesús había concluido la obra de salvación y esperábamos su llegada para que nos llevara al reino de los cielos. ¡Qué necios e ignorantes somos! Así es. Cuando se nos da testimonio de que el Señor Jesús ha regresado para realizar su obra de juicio en los últimos días, seguimos definiendo la obra de Dios con nuestra imaginación. Somos arrogantes, engreídos y muy insensatos. La gente como nosotros, ignorante de la obra de Dios y rebosante de fantasías acerca de Él, desea ser llevada al reino de los cielos sin experimentar la obra de juicio y purificación de Dios. ¿Es que eso no es una mera ilusión? Hermano Chen, hermano Zhang, los testimonios de hoy me han encantado. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Así es como Dios nos bendice a todos. Amén. Ahora ya he comprobado que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. ¡Amén! Acepto formalmente la obra de Dios Todopoderoso. ¡Amén! Bienvenida, hermana Sue. La Iglesia de Dios Todopoderoso te da la bienvenida. ¡Gracias a Dios! Yo también creo que no se me deje atrás cuando el Señor venga. No se te dejará. Todos te Esto es aceptamos. una maravilla. Yo también. Gracias a Dios Todopoderoso, el Señor y en el banquete del Cordero. Sí. Gracias a Dios Todopoderoso. ¡Sí! Esto es realmente maravilloso.